Muy buenas tardes, el Señor les bendiga, o buenas noches, ¿verdad? Muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de su hogar y poder reflexionar sobre la palabra de Dios. Hemos disfrutado este tiempo de alabanza que sin duda ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Feliz año a cada uno de ustedes. No teníamos la oportunidad de verles visto, pues por las redes, ¿verdad? Estamos saludándonos y haciendo todo estas conexiones. Muy bien, hoy tengo un tema. Pero antes de entrar a lo que es el tema que esta noche el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas, quisiera hacer una pequeña conexión con el tema que anteriormente estaba yo compartiendo con ustedes. Y si ustedes recuerdan, si ustedes revisan sus notas hace aproximadamente un mes, estaba hablando sobre el tema hágase tu voluntad. Y quiero conectar la última parte de esta enseñanza que estaba dando en mi participación anterior. Y les explicaba que hay tres maneras en que el hombre responde a la voluntad del Señor. Y una de esas formas, la primera forma en la que responde el hombre a la voluntad del Señor, es cuando le dice no a la voluntad del Señor. Y no es que el hombre, la persona, le diga en palabras o abiertamente a Dios no. Pero son las acciones, es cómo desarrollamos cuando escuchamos la voz de Dios, que claramente nos dice qué es la respuesta que nosotros estamos dando a Dios. Sí, por ahí hay una frase que utilizamos y dice, a veces tus acciones gritan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. Y en ese sentido es cuando nosotros, cuando nosotros, sí, o el ser humano, ¿verdad? Porque en esa ocasión les estaba hablando acerca de Jonás. Cómo Jonás tenía una orden específica, tenía indicaciones claras de parte del Señor. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Y qué hizo Jonás? No le dijo a Dios no. Simplemente sus acciones revelaron lo que había en su corazón, la respuesta que él tenía en su corazón. Y la respuesta que él tuvo para la voluntad de Dios es un no. El segundo grupo de personas que escuchan la voz de Dios, que saben cuál es su propósito, que claramente reciben o leen en su palabra lo que Dios quiere, son aquellas personas que modifican la voluntad de Dios. Este es el segundo grupo de personas. El primero es los que dicen no, el segundo son los que modifican la voluntad del Señor. Y estaba poniendo como ejemplo la vida de Saúl, ¿verdad? El primer rey de Israel, Saúl, cuando Dios le dijo, quiero que vayas y hagas esto con aquella nación. Y él captó el mensaje, pero, ese gran pero, ¿verdad? De Saúl fue que dijo, pero Dios, ¿por qué tenemos que hacerlo así? ¿Por qué no lo modificamos, verdad? Y él en una buena intención, él en una buena perspectiva humana, ¿verdad? Él modificó la voluntad de Dios. Hermanos, y cuando nosotros modificamos la voluntad de Dios, ya sea poniéndole o quitándole, estamos fuera de la voluntad de Dios, como es el caso de Saúl, o también, ¿verdad? Ese famoso caso de Abraham y Sara, ¿verdad? Dios le hizo una promesa, dijo, Abraham, te voy a dar descendencia, tú vas a ser padre de multitudes. Y pasaron los años. ¿Dios cambió? No, Dios no cambió. Dios estaba en su pacto, en su promesa, manteniéndose firme. Pero, ¿qué arreglo hicieron Abraham y Sara? Dice, bueno, pues ten un hijo con mi sierva, ¿verdad? Y él va a ser, yo creo que es la manera en que Dios nos va a bendecir. Modificó la voluntad de Dios y entonces ahí entramos muchos de nosotros también, ¿verdad? Otra vez, no es que le decimos a Dios no, o no es que le decimos a Dios voy a cambiarle poquito, no, sino que nuestras acciones dan claramente cuál es nuestra respuesta a la voluntad de Dios. Y el tercer grupo de personas que tenemos identificado aquí es lo que le dicen sí a la voluntad del Señor, sí, con un rotundo sí, ¿verdad? Y decíamos en esa ocasión, con todo, ¿verdad? Como en el caso de Eliseo, ¿verdad? Si usted recuerda, estábamos hablando del caso de Eliseo, que no solamente entendió ese llamamiento de Dios, entendió la voluntad de Dios, sino que fue y quemó los instrumentos que podían atarle a su vida antigua, a su vida pasada. Y no es porque estuviera mal, no, simplemente que él estaba
diciendo otra vez con sus actos, con la manera en que estaba desarrollando la voluntad de Dios, estaba diciendo un rotundo sí, Señor, a tu voluntad. Y el máximo ejemplo que nosotros tenemos de obediencia para cumplir la voluntad de nuestro Dios es, o lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En más de una ocasión, Él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿verdad? Y también el otro momento cuando Él dice o utiliza esta frase está allí en los últimos capítulos de los evangelios, ¿verdad? Cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Y Él sabe lo que le espera. Él sabe lo que viene sobre su cuerpo físico, sobre su espíritu, sobre su alma. ¿Y qué es lo que dice Dios? Padre, quisiera que este proceso, lo que está hablando es el proceso de la salvación, el proceso de la redención de la humanidad. Dice, si hubiera otra manera de hacerlo, pues ojalá se pudiera. Pero Él toma otra vez el control, ¿verdad? De todo esto y dice, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, cerrando esto, respondemos, toda la humanidad responde de una de estas tres categorías. Un modificamos un poco o un rotundo sí a la voluntad de Dios. Y nuestro máximo ejemplo, y siempre debe ser eso, es en nuestro Señor Jesucristo que dijo sí a la voluntad de nuestro Padre. Ahora, ¿cómo conectamos esta palabra de hacer la voluntad con el tema que esta noche el Espíritu Santo quiere traernos? El tema de esta noche, de esta hora, es hemos recibido un llamamiento santo. Si tiene ahí su cuaderno de notas y quiere anotar y quiere ponerlo allí, hemos recibido un llamamiento santo. ¿Cómo es que entramos en esto? Conectamos esto de la voluntad de Dios con el tema de hoy. Miren, hermanos, el perfecto plan de Dios, la voluntad de Dios, es que aquellas personas que Él ha elegido, que Él ha seleccionado, dice la palabra de Dios de antes de la fundación del mundo, tengan un proceso de santificación, un proceso de limpieza, y un día todas aquellas personas que el Señor ha elegido y que hoy llamamos su iglesia, todos aquellos que estamos entendidos en que queremos obedecer esta voluntad del Señor, un día, cuando todo esto termine, ¿verdad? Ya sea que el Señor venga antes o nosotros nos vayamos antes de que pase todo este final, estaremos en la presencia del Señor. Fíjese cuál era nuestra naturaleza y qué es lo que Dios está haciendo. Voy a leerles una frase, unos versículos, no van a aparecer en pantalla porque son una recopilación de textos, pero van sobre el mismo tema y quiero que quede claro dónde estamos y qué es lo que quiere Dios hacer. Estos textos están en Efesios capítulo 2 y en la carta del apóstol Pedro. Dice así. Usted los va a reconocer inmediatamente. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes los gentiles que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Ahora ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si usted va a alguna de las citas, va a decir, oiga hermano, bueno, es que hice una recopilación de los textos y lo puse en esta forma para que nosotros entendamos, mis hermanos, que este llamamiento santo que nosotros tenemos está en la voluntad y en el propósito de Dios. Nosotros en un momento, nosotros los gentiles, los que no somos judíos, estábamos fuera de esa cobertura que Dios tenía, pero Dios hizo una selección. Y nosotros tenemos que sentirnos súper bendecidos al entender que nosotros hemos sido o estamos dentro del plan y los propósitos de
Dios. Ahora, déjenme aclararles algo. Este llamamiento santo no nos excluye, o todo esto que acaba de decir, que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido, no nos excluye de las situaciones adversas que a veces tenemos. Dolor, lágrimas, enfermedad e incluso la muerte, ¿verdad? Todo esto nos habla de una realidad que está en la humanidad. ¿Y cuál es esta realidad? Que esto es consecuencia del pecado. Y la evidencia más grande, ¿verdad?, de que hay una consecuencia del pecado es la muerte. Dios lo estableció ya así. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos un llamamiento santo no nos excluye de situaciones adversas, no nos excluye de nada esto que ya hemos establecido. Cuando estamos en cualquiera de estas situaciones, cuando nosotros tenemos estas luchas, estas adversidades, y nosotros estamos pensando constantemente en esto, puede pasar lo siguiente, mis hermanos, a lo mejor no, pero puede pasar en algunos de nosotros que estamos tan enfocados en nuestro dolor, en nuestro sentimiento, preocupados por las situaciones que están pasando, por las enfermedades, por el dolor, que nuestras defensas espirituales, si podemos decirlo así, pueden bajar, pueden menguar. ¿Por qué? Porque estamos tan enfocados en esta situación que perdemos de vista lo que Dios ya ha establecido en su palabra para nosotros, ¿sí? Que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y les decía, no estamos excluidos de estas situaciones. Entonces, caminamos en estas dos líneas, con esta promesa de Dios, pero al mismo tiempo estamos caminando en nuestra naturaleza humana. El problema es que si nosotros nos enfocamos tanto en nuestra naturaleza humana, tanto en nuestras preocupaciones, tanto en nuestro dolor, perdemos de vista quiénes somos en Cristo. Puede suceder que nuestras defensas se estén bajando. Espero que esto tenga sentido. Y cuando nuestras defensas están bajando, puede llegar la incertidumbre, la ansiedad, el temor, incluso a dudar de nuestra salvación o del mismo amor de Dios. ¿Por qué? Porque estos son terrenos peligrosos cuando solamente estamos enfocados en nuestra naturaleza humana, en nuestras debilidades. Y esto, mis hermanos, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que así como Dios está cuidándonos, observándonos, tenemos un enemigo, que el Señor lo reprenda, que está listo para lanzarte dardos de fuego. ¿Por qué? Porque sabe que estamos enfocados en estas situaciones y no en lo que Dios declara de nosotros. Tenemos un llamamiento santo, sí, lo tenemos, pero cuando estamos en este terreno, mis hermanos, es posible que nosotros lleguemos a dudar inclusive del amor o del plan de Dios para nuestras vidas. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Satanás va a sembrar la duda en este tiempo y sabemos, ¿verdad?, que él hace muy bien este trabajo. Les decía hace un momento, la mayor evidencia de que nosotros estamos en esta situación es por lo que él provocó allá en el huerto del Edén, que sembró esta duda en nuestros primeros padres y tenemos este resultado como consecuencia de esa desobediencia o de haber creído lo que él dijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros nos encontramos en esta situación? Muy bien, tenemos que recordar lo que hizo Jesús. Jesús, dice la palabra de Dios en Hebreos, que Jesús fue semejante a nuestra naturaleza, pero sin pecado. ¿Qué fue lo que él había aprendido? Muy bien, él aprendió que no podía entrar en un diálogo con el enemigo. No podía entrar en su terreno, simplemente él estableció, dice, esto es lo que el Padre ha hecho, esto es lo que el Padre ya ha establecido en su palabra. Y eso es algo que constantemente tenemos que estar repitiendo, es un ejercicio que todos los días tenemos que estar repitiendo, yendo a la palabra de Dios, porque si no, les decía, es posible que nuestras defensas espirituales puedan bajarse. Entonces, ¿dónde encontramos para estos momentos, ¿verdad?, de situaciones como la que les estoy describiendo? Vamos a nuestro primer punto, ¿verdad?, de este llamamiento santo. Este llamamiento santo, mis hermanos, tiene pues sin duda varios propósitos, pero hoy solamente quiero comentar 3 propósitos de este llamamiento santo.
¿Ya está allí? Perdón, Romanos 8:28, yo creo que ya está en sus pantallas, ¿verdad? Romanos 8:28 dice de la siguiente manera, es un texto muy conocido por todos y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, ¿a qué? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Déjeme ponerlo de esta manera. Los que son llamados por Dios tienen propósito. Quiero que piense en esto. Nosotros hemos tenido este llamamiento santo. Y este llamamiento santo tiene como propósito, número uno, hacernos conforme a la imagen de Dios. ¿Dónde encontramos esto? En el siguiente versículo, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, todos aquellos que hemos recibido este llamamiento santo, tenemos como primer propósito, y esto debe quedarnos claro. ¿Y por qué digo que debe quedarnos claro? Porque cuando pasamos las adversidades, les decía hace un momento, podemos enfocarnos tanto en esto que olvidamos qué es lo que Dios está haciendo en este proceso de adversidad, en este proceso de pandemia, en este proceso cuando hermanos amados han sido llamados, en este proceso cuando hemos intensificado más nuestro tiempo de oración por cuestiones de enfermedad. Y no tenemos que olvidar que el propósito de Dios por sobre todas estas situaciones es que nosotros, o que se forme en nosotros la imagen de Jesús en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces el primer propósito es ser transformados a la imagen de Jesús. Pero déjeme detenerme un poquito más en el versículo. Dice aquí que a los que antes conoció les dio destino para que fuesen, y el verbo fuesen tiene que ver con el verbo ser, ¿verdad? O sea, que sean hechos. Es decir, usted no tuvo que hacer algo especial para que Dios hiciera este llamamiento santo en su vida. ¿Por qué? Porque Él lo eligió usted desde antes de la fundación del mundo. Es decir, usted no tenía que ser una buena persona, usted no tenía que hacer cierto trabajo, ciertas obras para decir, para que Dios dijera, ok, lo escojo a Él. Simplemente Dios lo conoció desde antes y así con todos los errores y horrores, ¿verdad?, que pudimos haber cometido, Dios nos eligió y tuvimos ese llamamiento santo. ¿Y cuál es su propósito? Ser transformados, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Y dice aquí que nos predestinó. ¿Qué es esto? Que nos dio un destino desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, este llamamiento santo tiene que hacernos fuertes en este tiempo cuando nosotros estamos mirando todas estas situaciones que están a nuestro alrededor y más allá de nuestro alrededor. El Señor no tuvo un encuentro con nosotros el día en que nosotros voluntariamente decidimos entregar nuestras vidas a Dios. Es decir, Dios nos dijo, por fin encontré a Francisco, por fin encontré a Juan, por fin encontré a Pedro, por fin encontré a María. No. El Señor, cuando lo que usted hizo ese día de levantar su mano o simplemente decir, sí, yo acepto a Jesús, es responder a este llamado que Dios hizo en la eternidad. No podemos decir gracias a Dios por este plan perfecto de Dios, por este llamamiento que hemos tenido. Ahora, mis hermanos, esta transformación o este trabajo que Dios está haciendo en nuestras vidas no siempre es fácil. ¿Por qué? Porque transformación tiene que ver con cambios. Y la verdad, yo no sé, ¿verdad? Pero muchas de las veces nos habituamos a ciertos hábitos, nos habituamos a ciertas circunstancias que hasta nos sentimos cómodos, nos sentimos bien. Pero mire lo que dice Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 6 y 7. ¿Ya llegó allí?
Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Mire lo que dice acerca de esta transformación, acerca de este cambio en aquellos que hemos sido o que hemos tenido este llamamiento santo. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada esta fe que nosotros profesamos, sea hallada en alabanza, gloria, cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, todo este proceso de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús, el día cuando Jesucristo regrese por su iglesia, dice que Él pueda gloriarse y puede decir: estoy satisfecho por el trabajo que Francisco dejó hacerse en su mente, en su corazón. Estoy satisfecho por lo que estoy viendo en Juan. Estoy satisfecho por esto. Estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque ellos fueron dóciles, que a pesar de las adversidades, a pesar de las luchas, ellos permitieron que mi perfecta voluntad, este llamamiento santo, impregnara sus mentes, impregnara su corazón. Y dice este versículo, que sea esto para alabanza, gloria y honra para nuestro Dios. Todo esto que estamos pasando, mis hermanos, no se trata de nosotros, y no es porque Dios nos haya olvidado o que dudemos del amor de Dios. No, al contrario, todo esto sirve porque un día, cuando estemos delante de la presencia de Dios, cuando por fin podamos verlo, Dios diga: estoy satisfecho. ¿Se acuerda aquel momento cuando Jesús está siendo bautizado? Dijo: este es mi Hijo y tengo complacencia. De eso está hablando. Es algo similar que va a pasar, que Dios diga: yo estoy contento, estoy complacido, porque ellos han sido dóciles a pesar de las adversidades, dejar que mi Hijo Jesús se forme en sus vidas. ¿Alguien dice amén? ¿Verdad? Si estuviéramos aquí, pudiéramos dar un fuerte aplauso a esto, ¿verdad? Hermanos, y esta es la meta de cada hijo de Dios. Y todo esto, mis hermanos, de las pruebas, de las tribulaciones, está diseñada para que nosotros alcancemos esta meta de formar al Hijo de Dios, a Jesús, en nosotros. El propósito número 1 de este llamamiento santo, mis hermanos, es que nosotros desarrollemos carácter. Ya está ahí en sus notas. El propósito número 2 es que nosotros desarrollemos carácter. Y esto lo encontramos en Romanos, para apoyarnos esto, en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, del versículo 3 al versículo 5, dice esto: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. Déjame hacer un alto. Cualquier situación que Dios permite en nuestra vida y dice que Él va a producir algo, tiene que prendernos nuestras antenitas, ¿verdad? Tiene que prendernos y decir: a ver, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Y esto es bien importante, hermanos. Otra vez, permítame leerlo. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. Es decir, este llamamiento santo, les decía, no nos exime, no nos hace exentos de situaciones que le pasan a cualquiera. Dolor, lágrimas, tristeza, todo esto. Pero dice aquí que esta situación, en el caso de aquellos que tienen este llamamiento santo, dice, produce paciencia. Y la paciencia, la prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, ninguno de nosotros que esté atravesando o que va a atravesar a lo largo de este 2021 camina solo, mis hermanos. Dice aquí que el Espíritu Santo está en nosotros haciendo ese trabajo que estábamos explicando en el punto 1, ese trabajo de transformación.
¿verdad? Y el Espíritu Santo está haciendo esto y Él quiere producir en nuestra vida carácter. ¿Cuál carácter? El ser constantes. La paciencia tiene que ser con constancia. ¿Por qué? Porque en este mundo, mis hermanos, vamos a encontrar situaciones, ¿verdad? Que de repente nos pueden llevar a una emoción arriba o de repente a una emoción abajo, ¿verdad? Les decía a un principio. El punto está que no nos enfoquemos demasiado en las situaciones adversas, sino que regresemos inmediatamente a lo que Dios ha establecido, lo que su Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, una vez más, este llamamiento santo va a producir en nosotros carácter. ¿Y cuál carácter quiere producir en nosotros? La paciencia, es decir, la constancia, que a pesar de que venga lo que venga, nosotros nos vamos a mantener firmes en las promesas y en los pactos de Dios. El propósito número 3 de este llamamiento santo que hemos tenido y que Dios permite esas adversidades y que Dios permite o Dios quiere que se forme el carácter de Jesús en nosotros y que Dios quiere que la imagen de Jesús se forme en nosotros y desarrollar carácter, es la número 3, y es que nosotros que hemos atravesado una situación difícil podamos consolar a las personas que pueden estar detrás de nosotros o a un lado de nosotros. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 1 del versículo 4 al versículo 10. No sé si fue bien mi cita, ¿verdad? Que va a aparecer así. Perfecto. Ahora, el apóstol Pablo, al narrar esto, mis hermanos, permítame hacer un comentario. Al narrar esto, no está diciendo algo que él no ha vivido. No está hablando en ninguno de los apóstoles, ¿verdad? Tanto en Romanos, que la cita que leímos, o en Santiago acerca de las pruebas, acerca de las tribulaciones. No están hablando como algo que no han vivido. Al contrario, escuche usted lo que Pablo está diciendo en esta cita. ¿Listo? 2 de Corintios capítulo 1 del 4 al 10 dice así: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ahora fíjese lo que dice Pablo: pero si somos atribulados, está hablando de la situación que él está viviendo, son para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Es decir, Pablo está hablando que él ha vivido las tribulaciones y dice: en cierto momento yo pensé que ya no la iba a librar, pensé que la muerte venía sobre mí. Dice: pero Dios me consoló. Ahora, dice, esta consolación que yo recibo es con la consolación que yo les estoy dando a ustedes. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo a nuestras vidas en este momento? Todos los que de una u otra forma, los que hemos tenido este llamamiento santo, que hemos atravesado situaciones adversas en este año que termina, es posible que el Señor ponga a alguien cerca de ti que experimente la misma situación. Ahora, pero ojo en lo que dice aquí. Dice que debemos consolar con la misma calidad de consolación que Dios tuvo para nosotros. Ni más
ni menos. ¿Por qué? Porque puede haber un momento en nuestra vida cuando perdemos este enfoque y podemos decir, ay hermano, o ay señor o señora, no se preocupe, ¿cómo se ahoga usted en un vaso de agua? No hagamos eso, ¿verdad? O no pensemos de esa manera. ¿Por qué? Porque dice aquí que Dios dice que seamos consoladores de la misma calidad, del mismo nivel, con la misma intensidad, con la misma fuerza, con la misma apapacho que Dios tuvo para nosotros cuando estábamos en esas tribulaciones. Dice, esa es la consolación que ustedes tienen que dar. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé gracia para poder consolar a las personas que a lo largo de este tiempo que viene adelante atraviesen un momento. ¿Se acuerda? Déjeme ponerle un ejemplo. Tal vez alguien perdió el trabajo y usted estaba angustiado. ¿Por qué? Porque tiene familia, tiene alguien que depende de usted. Y alguien tocó a la puerta de su casa y dijo, hermano, no sé, sentí de parte de Dios traerle estos alimentos, esta despensa. ¿Cómo se sintió usted? En este momento usted se sintió, Dios, gracias por responder, gracias por traer. ¿Qué es lo que quiero ilustrar con este ejemplo? Que tal vez usted conozca a alguien que perdió el trabajo, que tiene necesidad. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hacer exactamente lo mismo. Poder llevar una despensa, poder suplir una receta, poder dar gasolina a alguien que necesita para su gasolina, a alguien para su transporte. De eso se trata la consolación. No solamente de orar, gracias a Dios que tenemos este medio para orar, pero se trata también de que nosotros podamos hacer lo que nosotros recibimos en la misma calidad. Entonces, este es el tercer propósito que Dios tiene para nosotros en este llamamiento santo. Ahora, ¿qué garantías ofrece Dios en este llamamiento? Porque Dios es un Dios que siempre nos ofrece garantías y no pone letras chiquitas. La primera garantía, perdón, que tenemos está en Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué está diciendo, mis hermanos? Prácticamente está diciendo lo siguiente, que no somos de este mundo, que somos peregrinos y advenedizos, ¿verdad? Y que tarde que temprano vamos a dejar esto, que no nos aferremos, ¿verdad? A este mundo, que no nos aferremos a las cosas que Dios nos permite administrar. Tenemos una casa preciosa, pues gracias a Dios, administrémosla bien. Si tenemos finanzas, gracias a Dios, administrémosla bien. Son del Señor, la casa es del Señor, las finanzas son del Señor, los vehículos son del Señor, la familia es del Señor, todo lo que tengo le pertenece al Señor. Pero aún con todo eso, dice, si tienes alguna situación adversa, dice, no se compara con nadie. Todo esto va a terminar. Vino a mi mente nuestro hermano Brent. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de nuestro hermano Brent? Decía, ni la mejor playa, ni la mejor fotografía que tú tomes, dice, se va a comparar a donde yo voy. ¿Verdad? Y de eso se trata este texto. Dice una vez más, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Yo crecí en una generación con himnos y coritos, ¿verdad? Y había un canto que decía, el mundo no puede ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión. Y cantos como estos, ¿verdad? Que una y otra vez los cantamos y nos recordábamos cuál era nuestra posición aquí en la tierra. Nada de lo que tengamos aquí, ¿verdad? O lo que padezcamos aquí nos vamos a llevar o tiene valor. ¿Por qué? Dice, porque no se compara con la gloria venidera que ha de manifestarse. Que Dios nos permita recordar esta garantía número 1. Número 2. La garantía número 2 la encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. ¿Cuál garantía es esta? De que la victoria está asegurada,
¿verdad? Yo no sé si aquí hubo mano negra, ¿verdad? Pero ya la victoria ya la tenemos y sabemos a quién vamos a apostarle, ¿verdad? Si me permite decir eso, ¿verdad? Sabemos cómo va a terminar este asunto. Dice 1 Corintios 15, 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, no dice, mas gracias sean a Dios que tal vez nos dé la victoria. Si Dios tal vez gane unos rounds y después pierda otros, no dice eso, dice que Dios nos ha dado la victoria, nos ha dado la victoria. ¿Alguien puede decir amén a esto? Muy bien. Nuestro tercer punto dice nuestro compromiso de este llamamiento santo. ¿Qué es lo que quiere Dios de parte nuestra? Efesios capítulo 4, versículo 22 y 24 dice lo siguiente. Esta es la parte donde nosotros nos involucramos en este llamamiento santo. Dice Efesios 4, 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es nuestro compromiso? Quitar nuestra vieja naturaleza que está viciada y ponernos esa naturaleza que Dios quiere hacer. Dios quiere formar, decíamos, el carácter de Cristo en nosotros, pero depende de nosotros cuánto le permitamos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. Repito esto, por favor. Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo, pero depende de nosotros de cuánto permitamos la guía del Espíritu Santo. Compromiso número 2. Lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 4, del versículo 7 al versículo 10. Dice de la siguiente manera. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Así es como está el texto, ¿sí? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Déjeme leérselos de otra manera. Es el mismo texto, sí, ponga atención. Dice Pablo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque tenemos este llamamiento santo en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nuestro segundo compromiso es que entendamos que somos solamente vasos frágiles. ¿Por qué? Porque toda la gloria le pertenece a nuestro Dios. Hemos sido llamados, hemos sido a todo lo que hemos hablado, pero todo se trata de la gloria de Dios. Permítame concluir con esta frase. Tenemos un llamamiento santo. Y este llamamiento santo ha sido depositado en vasos frágiles para que Dios se lleve toda la gloria. Debemos sentirnos honrados que el Creador y sustentador del universo nos eligiera desde antes de la fundación del mundo para cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros. Él está haciendo un trabajo de transformación en nuestras vidas y utilizará todo lo que sea necesario para que cada uno de nosotros lleguemos a tener la imagen de Jesús en nuestras vidas. Dice Romanos 8, 35 al 39. Permítame introducirlo así. Si tenemos un llamamiento santo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, aquellos que tenemos un llamamiento santo por causa de ti,
somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, todos los que hemos recibido este llamamiento santo, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, los que hemos recibido este llamamiento santo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, aquellos que hemos recibido un llamamiento santo. Demos gracias a Dios, mis hermanos, porque Dios nos eligió, no porque nosotros hubiéramos hecho algo especial, simplemente por su amor, por su gracia y su misericordia. Que Dios nos bendiga. Gracias.